Capítulo 4. Más allá de la angustia de castración. El objeto en forma de pieza separada. El objeto hoffmanniano. El objeto apostizo. El objeto demanda. El objeto que no falta. Vuelvo a ponerles, pues, en la pizarra, el esquema con el que me interné con ustedes la última vez en la articulación de lo que es nuestro tema. Mediante la angustia, mediante su fenómeno, pero también mediante el lugar que les enseñaré a designar como propio de ella. Se trata de profundizar en la función del objeto en la experiencia analítica. Brevemente, quiero señalarles que pronto aparecerá el texto que me he tomado la molestia de redactar de una comunicación que hice hace más de 2 años. El 21 de septiembre de 1960, en una reunión hegeliana en Raymond. El tema que elegí a tratar era el siguiente: subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Se lo indico a quienes ya están familiarizados con mi enseñanza, porque allí encontrarán, me parece, la mayor satisfacción en lo referente a los tiempos de construcción y el funcionamiento de lo que entre todos hemos llamado el grafo. Este texto verá, pues, la luz en un volumen que incluirá también las otras intervenciones, no todas ellas psicoanalíticas, publicadas por un centro en el 173 del Boulevard Saint-Germain, que se encarga de editar todos los trabajos de Raymond. Si este anuncio es hoy oportuno, es en la medida en que su versión del sujeto y dialéctica del deseo enmarcan la función del objeto en la que ahora tendremos que adentrarnos más profundamente. No creo que encuentre en absoluto en quienes vienen aquí como novicios la reacción, debo decirlo, muy antipática, con la que fue acogido en Raymond. Este trabajo hecho para poner de nuevo en cuestión muy profundamente la función del objeto del deseo en particular. Para mi sorpresa, esta reacción provino de filósofos a quienes creía más hechos a lo inhabitual. Su impresión,
que no puedo calificar de otro modo que como ellos mismos lo hicieron, fue la de una especie de pesadilla, incluso de una elucubración cargada de cierto diabolismo. Sin embargo, todo en la experiencia que llamaré moderna, con las modificaciones profundas que conlleva en la aprehensión del objeto, eso que no soy el primero en calificar como la era de la técnica, ¿no debería acaso sugerir la idea de que un discurso sobre el objeto debe pasar obligatoriamente por relaciones complejas que solo nos permiten el acceso a través de profundos zigzags? Tomemos, por ejemplo, ese módulo de objeto que se llama la pieza separada, tan característico de lo que nos aporta la experiencia más externa, no la analítica. ¿No es acaso algo que merece nuestra atención? Algo que aporta una dimensión nueva a toda interrogación noética sobre nuestra relación con el objeto, ya que, al fin y al cabo, ¿qué es una pieza separada? ¿Cuál es su subsistencia fuera de su empleo eventual en relación con cierto modelo? Este puede estar hoy en función, pero bien, puede mañana quedar anticuado, no renovarse, como dicen, a consecuencia de lo cual, ¿en qué se convierte la pieza separada? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué este perfil de cierta relación enigmática con el objeto no iba a servirnos hoy como introducción para retomar este esquema? Este esquema no es una complicación vana. No tenemos por qué sorprendernos ni ponernos rígidos ante él. En este lugar y prima. En el otro, en el lugar del otro, se perfila una imagen tan solo reflejada de nosotros mismos. Está autentificada por el otro, pero es ya problemática, incluso falaz. Esta imagen se caracteriza por una falta. O sea, lo que en ella se evoca no puede aparecer ahí. Dicha imagen orienta y polariza el deseo. Tiene para él una función de captación. En ella el deseo está, no solo velado, sino puesto
esencialmente en relación con una ausencia. Esta ausencia es también la posibilidad de una aparición regida por una presencia que está en otra parte. Tal presencia la gobierna de cerca, pero lo hace desde donde es inaprehensible para el sujeto. Como les indiqué, la presencia en cuestión es la del A. El objeto en la función que cumple en el fantasma. En este lugar de la falta en el que algo puede aparecer, puse la última vez y entre paréntesis el signo sin negativo. Les indica a ustedes que aquí se perfila una relación con la reserva libidinal. O sea, con algo que no se proyecta, no se inviste en el plano de la imagen especular. Es irreductible a ella, por la razón de que permanece profundamente investido en el propio cuerpo del narcisismo primario, de lo que llaman autoerotismo de un goce autista. Es en suma un alimento que permanece ahí para animar. Dado el caso, lo que intervenga como instrumento en la relación con el otro constituido a partir de la imagen de mi semejante, el otro que perfilará su forma y sus normas, la imagen del cuerpo en su función seductora, sobre aquel que es el partenaire sexual. Como les indiqué la última vez, lo que de pronto puede hacerse notar en el lugar designado aquí con sin negativa es la angustia de castración en su relación con el otro. He aquí la cuestión en la que nos adentraremos hoy. Como ustedes ven, voy directo al punto nodal. Todo aquello absolutamente nuevo y original que sabemos sobre la estructura del sujeto y la dialéctica del deseo que tenemos que articular nosotros, analistas, ¿por qué vía lo hemos aprendido? Por la vía de la experiencia del neurótico. Ahora bien, ¿qué nos dice Freud a este respecto? Que el último término al que él llegó al elaborar esta experiencia, su punto de llegada, su tope, el término para él imposible de superar, es la angustia de castración. ¿Qué significa esto? Es
este término imposible de superar. ¿Qué significa esta detención de la dialéctica analítica en la angustia de castración? ¿No ven ustedes ya solo en el uso del esquematismo que empleo esbozarse la vía por la que pretendo conducirlos? Esta vía parte de una mejor articulación de aquel hecho de la experiencia que Freud designó como el tope con el que tropieza el neurótico en la angustia de castración. La apertura que les propongo, la dialéctica que les demuestro aquí, permite articular que no es en absoluto la angustia de castración en sí misma lo que constituye el callejón sin salida final del neurótico. En efecto, la forma de la castración, o sea, la castración en su estructura imaginaria, ya está dada aquí en sí negativa, en el nivel de la fractura que se produce ante la proximidad de la imagen libidinal del semejante. En un momento de cierto dramatismo imaginario. De ahí la importancia de los accidentes de la escena, que por esta razón se llama traumática. La fractura imaginaria presenta toda clase de variaciones y de anomalías posibles, lo cual indica ya por sí solo que algo en el material es utilizable para otra función que ella sí da su pleno sentido al término castración. Aquello ante lo que el neurótico recula no es la castración, sino que hace de su castración lo que le falta al otro. Hace de su castración algo positivo, a saber, la garantía de la función del otro. Ese otro que se le escapa en la remisión indefinida de las significantes. Ese otro donde el sujeto no se ve sino como destino. Pero destino sin término. Destino que se pierde en el océano de las historias. Ahora bien, ¿qué son las historias? Sino una inmensa ficción. ¿Qué puede asegurar una relación del sujeto con este universo de las significaciones? Sino que en algún lugar haya goce. Esto solo puede asegurarlo por medio de un significante.
y por fuerza, este significante falta. En este lugar faltante, el sujeto es llamado a hacer su aportación mediante un signo, el de su propia castración. Consagrar su castración a la garantía del otro. Ante esto se detiene el neurótico. Se detiene por una razón, en cierto modo, interna al análisis y que resulta de lo siguiente, que es el analista quien lo conduce hasta esa cita. La castración no es, a fin de cuentas, nada más que el momento de la interpretación de la castración. Quizás he ido más deprisa en mi discurso de esta mañana de lo que era mi intención. Pero ya ven ustedes aquí la indicación de que tal vez haya una posible vía de paso. Pero esta posibilidad no podremos explorarla sin volver atrás, hasta ese lugar donde la castración imaginaria funciona para constituir, hablando con propiedad de pleno derecho, lo que se llama el complejo de castración. Es en el plano del cuestionamiento del complejo de castración donde nuestra exploración concreta de la angustia nos permitirá estudiar el paso posible, tanto más posible cuanto que ya ha sido atravesado en muchas ocasiones. El estudio de la fenomenología de la angustia nos permitirá decir cómo y por qué. La angustia, tomémosla en su definición A mínima, como señal. Como Freud la produjo al término del progreso de su pensamiento. Esta definición no es lo que se suele creer. No resulta ni de un abandono de sus primeras posiciones que hacían de ella el fruto de un metabolismo energético, ni de una nueva conquista, pues en el momento en que Freud hacía de la angustia la transformación de la libido, se encuentra ya la indicación de que podía funcionar como señal. Me resultará fácil mostrárselo, de paso, remitiéndonos al texto, pero tengo demasiadas cosas que plantear ante ustedes este año como para estancarnos demasiado tiempo en el plano de la explicación del texto. La angustia, les dije, está ligada a todo lo que puede surgir en el lugar sin negativa. Nos lo asegura un fenómeno al que se le ha prestado una atención demasiado escasa, por lo que no se ha llegado
a dar una formulación satisfactoria, unitaria, de todas las funciones de la angustia en el campo de nuestra experiencia. Este fenómeno es el de lo unheimlich. La última vez les rogué que se remitieran ustedes mismos al texto de Freud, porque no tengo tiempo para deletrearlo nuevamente en su presencia. Muchos, lo sé, lo hicieron enseguida. Se lo agradezco. Hasta con una lectura superficial, lo primero que les saltará a la vista es la importancia que da Freud allí al análisis lingüístico. Si esto no saltara a la vista por todas partes, este texto por sí solo bastaría para justificar el predominio que otorgo a las funciones del significante en mi comentario de Freud. Lo que les llamará la atención, en segundo lugar, cuando lean la exploración de los diccionarios con la que Freud introduce su estudio, es que la definición de lo unheimlich es que Heimlich es lo que es Unheim. Es lo que se encuentra en el punto del Heim. Freud no se ocupa de explicarnos por qué. Es así, como se hace muy evidente con solo leer los diccionarios, que es así. Él no se detiene más en ese punto. Está como yo hoy. Tiene que avanzar. Pues bien, para permanecer dentro de nuestra convención y en aras de la claridad de nuestro lenguaje para lo que vendrá a continuación, a este lugar designado la última vez como el menos sí, lo llamaremos por su nombre. Es esto lo que se llama el Heim. Digamos, si esta palabra tiene algún sentido en la experiencia humana, que ahí está la casa del hombre. Denle a ese término casa todas las resonancias que quieran, incluidas las astrológicas. El hombre encuentra su casa en un punto situado en el otro, más allá de la imagen de la que estamos hechos. Este lugar representa la ausencia en la que nos encontramos. Suponiendo, como a veces ocurre, que ella se revele como lo que es. O sea, que se revele la presencia en otra parte que constituye a este lugar como ausencia. Entonces ella manda en el juego. Se apodera de la imagen que la soporta. Y la imagen especular se convierte en la imagen del doble, con lo que ésta aporta de extrañeza radical. Por emplear términos que adquieren su significación, por oponerse a los términos hegelianos, hace que
aparezcamos como objeto al revelarnos la no autonomía del sujeto. Los textos hoffmannianos, como lo muestran todos los ejemplos que en ellos halló Freud, se encuentran en el corazón de una experiencia semejante. En la atroz historia de El hombre de arena, se ve cómo el sujeto rebota de una captura a otra ante esa forma de imagen que materializa. Hablando con propiedad, el esquema ultra reducido que les he dado aquí, la muñeca que el héroe del cuento espía tras la ventana del brujo, que urde a su alrededor, no sé qué operación mágica, es propiamente esta imagen y prima, en la operación de completarla con aquello que, en la forma misma del cuento, se distingue de ella, a saber, el ojo. El ojo del que se trata no puede ser sino el del héroe. El tema de que le quieren arrebatar este ojo aporta el hilo explicativo de todo el cuento. Resulta significativo de no sé qué embarazo, sin duda ligado al hecho de que era la primera vez que el arado entraba en esta línea de la revelación de la estructura subjetiva. Que Freud nos dé esta referencia desordenadamente dice algo así: lean los elixires del diablo. No puedo decirles hasta qué punto es completo, hasta qué punto se encuentran allí todas las formas posibles del mecanismo, hasta qué punto se explicitan todas las incidencias en las que puede reproducirse la reacción de lo Unheimlich. Manifiestamente no se adentra más, como desbordado por el carácter en efecto lujuriante de esta breve novela. No es tan fácil procurarse un ejemplar, aunque, gracias a una de las personas presentes, me he encontrado provisto de uno, por lo que le doy las gracias. Es muy útil disponer de más de un ejemplar. En este punto, Heim no se manifiesta simplemente lo que ustedes saben desde siempre, que el deseo se revela como deseo del otro. Aquí, deseo en el otro, sino que también que mi deseo, diría yo, entra en el antro donde es esperado desde toda la eternidad, bajo la forma del objeto que soy, en tanto que él me exilia de mi subjetividad, resolviendo por sí mismo todos los significantes a los que ésta se vincula. Por supuesto, ello no ocurre todos los días, y quizás solo ocurra en los cuentos de Hoffmann. En Los elixires del diablo es del todo claro. En cada una de las vueltas de esa larga y tan tortuosa verdad, se verifica la
pertinencia de la observación de Freud cuando da a entender que aquí uno se pierde un poco. En efecto, este perderse forma parte de la función del laberinto, que es lo que se trata de animar. Pero, si se sigue cada una de sus vueltas, queda claro que el sujeto solo accede a su deseo sustituyéndose a uno de sus propios dobles. No en vano, Freud insiste en la dimensión esencial que da el campo de la ficción a nuestra experiencia de lo unheimlich. En la realidad, esta es demasiado fugitiva. La ficción la demuestra mucho mejor. La produce incluso como efecto de una forma más estable, porque está mejor articulada. Es una especie de punto ideal, pero cuán precioso para nosotros, ya que nos permite ver la función del fantasma. Este efecto mayor de ficción, articulado hasta la machaconería en una obra como Los Elixires del Diablo, pero situable también en tantas otras, es este el que, en la corriente eficaz de la existencia, permanece en estado de fantasma. Considerándolo así, ¿qué es el fantasma? Sino, como en parte sospechábamos, ein Wunsch, un anhelo, e incluso, como todos los anhelos, bastante ingenuo. Para expresarlo humorísticamente, diría que la fórmula del fantasma, S tachada, deseo, DA, puede traducirse desde esta perspectiva, que el otro se desvanezca, se quede pasmado ante ese objeto que soy, con la salvedad de que yo me veo. Para iluminar mi linterna y plantear la cosa de un modo apodíctico antes de mostrarles cómo funciona la cosa, les diré enseguida que las dos fases, cuyas relaciones del S tachado con el A minúscula, he escrito situando de forma diferente este último término con respecto de la función reflexiva del A mayúscula como espejo. Corresponden exactamente a la repartición de los términos del fantasma en el perverso y en el neurótico. En el perverso, las cosas están, por así decir, en su sitio. El A minúscula se encuentra allí donde el sujeto no puede verlo, y el S tachado está en su lugar. Por eso puede decirse que, por su parte, el sujeto perverso, aún permaneciendo inconsciente del modo en que esto funciona, se ofrece lealmente al goce del otro.
solo que nunca lo hubiéramos sabido de no ser por el neurótico, para quien el fantasma no tiene en absoluto el mismo funcionamiento. Es el neurótico quien, al mismo tiempo, nos revela el fantasma en su estructura debido a lo que con él hace, pero también porque lo que hace nos embauca como embauca a todo el mundo. En efecto, como les explicaré a continuación, el neurótico se sirve del fantasma con fines particulares, lo que se ha creído percibir como perversión debajo de la neurosis. Algo de lo que les he hablado muchas veces es simplemente esto que les estoy explicando, a saber que el fantasma del neurótico está situado todo él en el lugar del otro. Es el apoyo que toma el neurótico en este fantasma lo que, cuando nos encontramos con él, se presenta como perversión. Los neuróticos tienen fantasmas perversos y los analistas se rompen la cabeza desde hace mucho tiempo preguntándose lo que esto significa. Se ve muy bien, de todas formas, que no es lo mismo que la perversión, que no funciona de la misma forma y se engendra una gran confusión y se multiplican las interrogantes y se preguntan, por ejemplo, si una perversión es ciertamente una perversión. Esta pregunta no hace más que redoblar la primera. ¿Para qué puede servirle al neurótico el fantasma perverso? A partir de lo que acabo de exponer ante ustedes acerca de la función del fantasma, lo que hay que empezar diciendo es que, en efecto, algo del orden de la minúscula aparece en un lugar que se encuentra encima de la imagen I', que les designo en la pizarra. Lugar del Heim, que es el lugar de aparición de la angustia. Este fantasma del que se sirve el neurótico y que organiza en el momento de usarlo. Lo llamativo es que es lo que más le sirve para defenderse de la angustia, para recubrirla. Esto solo puede concebirse naturalmente partiendo de los presupuestos que he tenido que plantear de entrada, llevándolos al extremo. Como ante todo discurso nuevo, será preciso que lo juzguen en el momento en que se forma, apreciando si cubre el funcionamiento de la experiencia. Creo que no les cabrá ninguna duda. Este objeto a minúscula que el neurótico se hace ser en su fantasma no le pega ni con cola. Por eso, ciertamente, con su fantasma, el neurótico nunca hace gran cosa. Eso consigue defenderlo de la angustia, justamente en la medida en que es un A minúscula postizo. Esta función se la ilustré a ustedes
hace tiempo con el sueño de la bella carnicera. A la bella carnicera le gusta el caviar. Por supuesto, solo que no lo quiere, porque eso podría contentar demasiado al bruto de su marido, que es capaz de comérselo con todo el resto. Eso no lo detendrá. Ahora bien, lo que le interesa a la bella carnicera no es absoluto, por supuesto, alimentar a su marido con caviar. Porque como les he dicho, él le añadirá todo un menú. Tiene buen apetito el carnicero. Lo único que le interesa a la bella carnicera es que su marido tenga ganas de la pequeña nada que ella mantiene en reserva. Esta fórmula del todo clara, cuando se trata de histéricas, por hoy confíen en mí, se aplica a todos los neuróticos. El objeto A minúscula, que funciona en su fantasma y que le sirve de defensa contra su angustia, es también, contra todas las apariencias, el cebo con el que retienen al otro. Y, gracias a Dios, a esto debemos el psicoanálisis. Hay una tal Ana O que sabía un montón sobre la maniobra del juego histérico. Ella presentó toda su pequeña historia, todos sus fantasmas, a los señores Breuer y Freud, que se sintieron como pececitos en el agua. Freud, en la página 271 de los Studien of History, se maravilla del hecho de que, a pesar de todo, no hubiera en ella la menor defensa. Daba todo lo que tenía tal cual. No había necesidad de sudar tinta para que lo soltara todo. Evidentemente, Freud se encontraba ante una forma generosa del funcionamiento histérico. Y por esta razón, como ustedes saben, a Breuer se le atragantó, porque él, con el formidable cebo, se tragó también la pequeña nada y le llevó un tiempo regurgitarla. Luego ya no volvió a acercarse. Felizmente, Freud era un neurótico y como al mismo tiempo era inteligente y valiente, pudo servirse de su propia angustia frente a su deseo, que se encontraba en el origen de su apego ridículo a aquella imposible buena mujer que, por otra parte, lo enterró y que se llamaba señora Freud. Pudo servirse de ella para proyectar el caso en la pantalla radiográfica de su fidelidad a tal objeto fantasmático y pudo reconocer allí, sin parpadear, un solo instante para qué servía todo eso, hasta admitir de forma clara que Ana O apuntaba perfectamente hacia él, Freud.
Pero evidentemente él era un poco más duro de pelar que el otro. Breuer. A esto, ciertamente, le debemos el haber entrado a través del fantasma en el mecanismo del análisis y en un uso racional de la transferencia. Esto es igualmente lo que nos permitirá dar el siguiente paso y reconocer lo que constituye el límite entre el neurótico y lo demás. Ahora hay que dar otro salto. Les ruego que lo adviertan, porque como ha ocurrido con los otros, luego tendremos que justificarlo. ¿Qué es lo que funciona efectivamente en el neurótico en el lugar para el desplazado del objeto a minúscula? ¿Qué realidad hay tras el uso falaz del objeto en el fantasma del neurótico? Esto se explica suficientemente por el hecho de que ha podido trasladar al otro la función del A minúscula. Esta realidad tiene un nombre muy simple. Es la demanda. El verdadero objeto que busca el neurótico es una demanda que quiere que se le demande, quiere que le supliquen. Lo único que no quiere es pagar el precio. Esto es una experiencia común, de la cual los analistas, sin duda lo bastante poco esclarecidos en este punto por las explicaciones de Freud, como para no sentirse obligados a volver a la pendiente resbaladiza del moralismo, dedujeron un fantasma siempre presente en las predicaciones moralístico-religiosas más antiguas, el de la oblatividad. Como no quiere dar nada, lo cual evidentemente tiene alguna relación con el hecho de que su dificultad es del orden del recibir, entonces, si quisiera dar algo, todo marcharía. Pero los que hacen bellos discursos y nos dicen que la madurez genital es el lugar del don, no se dan cuenta de que si hay algo que se le debería enseñar al neurótico a dar, es eso que él no se imagina. Es nada, es precisamente su angustia. He aquí algo que nos devuelve a nuestro punto de partida de hoy, que designa ese tope que se alcanza en la angustia de castración. El neurótico no dará su angustia. Como verán ustedes, acabaremos sabiendo algo más al respecto. Vamos a saber por qué. Esto es tan cierto, es tan claramente de esto de lo que se trata, que todo el proceso, toda la cadena del análisis consiste en lo siguiente: que dé al menos su equivalente, porque empieza dando un poco su síntoma. Por esta razón, un análisis, como lo decía Freud, empieza por una puesta en forma de los síntomas. Nos esforzamos
Dios mío, por hacerlos caer en su propia trampa. No puede actuarse de otro modo en ningún caso. Él nos hace una oferta que, en suma, es falaz. Pues bien, la aceptamos. En consecuencia, entramos en el juego allí donde él apela a la demanda. Quiere que le pidan algo. Como no le pide nada, empieza a modular sus propias demandas, que van a ocupar el lugar del Haim. Esta es la primera entrada en el análisis. De paso, les diré que salvo lo que se articula casi por sí mismo en este esquema, no veo cómo se ha podido justificar hasta ahora, a no ser mediante una falsa comprensibilidad grosera. La dialéctica frustración, agresión, regresión, en la medida en que dejan sin respuesta la demanda. ¿Qué se produce? La agresión de la que les hablan. ¿Dónde la han visto ustedes producirse, salvo fuera del análisis en prácticas llamadas de psicoterapia de grupo, de las que hemos oído hablar en algún lugar? No se produce ninguna agresión. Por el contrario, la dimensión de la agresividad entra en juego para cuestionar aquello a lo que por su naturaleza apunta, o sea, la relación con la imagen especular. En la medida en que el sujeto agota sus iras contra esta imagen, se produce aquella sucesión de las demandas que va hacia una demanda cada vez más original, históricamente hablando, y entonces se modula la regresión en cuanto tal. Ahora llegamos a un punto que nunca se ha explicado. Este tampoco, de un modo satisfactorio hasta ahora. ¿Por qué, si el sujeto es introducido en un tiempo que por fuerza debemos situar históricamente como progresivo, ello ocurre por la vía regresiva? Hay quienes, frente a la paradoja de saber qué es remontando hasta la fase oral, cómo se aísla la relación fálica, han tratado de hacernos creer que tras la regresión era preciso rehacer el mismo camino en sentido inverso, lo cual es absolutamente contrario a la experiencia. Nunca se ha visto un análisis, por logrado que se lo suponga, en el proceso de la regresión. Volver a pasar por las etapas contrarias, tal como sería preciso si se tratara de una reconstrucción genética. Por el contrario, en la medida en que se agotan, llegan hasta el final, hasta el fondo, todas las formas de la demanda hasta la demanda de cero. Vemos aparecer en el fondo la relación de castración. La castración se encuentra inscrita como relación en el límite del círculo regresivo de la demanda. Aparece ahí cuando y en la medida en que
el registro de la demanda está agotado. Se trata de comprender esto topológicamente, pero como hoy no puedo llevar las cosas mucho más lejos, terminaré con una observación que, al converger con aquella otra con la que terminé mi último discurso, llevará su reflexión en una dirección que podrá facilitarles el paso siguiente, tal como acabo de indicarlo. Tampoco en este punto me entretendré en rodeos inútiles. Abordaré la cuestión metiéndome en ella de lleno. En inhibición, síntoma y angustia, Freud nos dice, o parece decirnos, que la angustia es la reacción señal ante la pérdida de un objeto. Y enumera: pérdida del medio uterino que se produce en bloque con el nacimiento. Pérdida posible de la madre considerada como objeto. Pérdida del pene. Pérdida del amor del objeto. Pérdida del amor del superyo. Ahora bien, ¿qué les dije la última vez para introducirlos en una cierta vía que es esencial captar? Que la angustia no es la señal de una falta, sino de algo que es preciso concebir en un nivel redoblado como la carencia del apoyo que aporta la falta. Pues bien, retomen con esta indicación la lista de Freud, que yo he atrapado al vuelo, por así decir. ¿No saben ustedes que no es la nostalgia del seno materno lo que engendra la angustia, sino su inminencia? Lo que provoca la angustia es lo que nos anuncia. Nos permite entrever que volvemos al regazo. No es, contrariamente a lo que se dice, el ritmo ni la alternancia de la presencia-ausencia de la madre. Lo demuestra el hecho de que el niño se complace en renovar este juego de presencia-ausencia. La posibilidad de la ausencia es eso, la seguridad de la presencia. Lo más angustiante que hay para el niño se produce precisamente cuando la relación sobre la cual él se instituye, la de la falta que produce deseo, es perturbada. Y esta es perturbada al máximo cuando no hay posibilidad de falta, cuando tiene a la madre siempre encima, en especial limpiándole el culo, modelo de la demanda que no puede desfallecer. En un plano más elevado, en el tiempo siguiente, el de la presunta pérdida del pene, ¿de qué se trata? ¿Qué vemos al comienzo de la fobia de Juanito? Se hace énfasis, lo cual no está bien centrado, en el hecho de que, según dicen,
la angustia estaría ligada a la interdicción por la madre de las prácticas masturbatorias, vivida por el niño como presencia del deseo de la madre ejercitándose respecto a él. Pero, ¿qué nos enseña aquí la experiencia sobre la angustia en su relación con el objeto del deseo, sino que la interdicción es tentación? No se trata de pérdida del objeto, sino de la presencia de lo siguiente. Los objetos, eso es algo que no falta. Pasemos a la próxima etapa, la del amor del superyo, con todo lo que se supone que comporta en la vía llamada del fracaso. ¿Qué significa esto? Sino que lo temido es el éxito. Siempre se trata del eso no falta. Hoy los dejaré en este punto, destinado a disipar y a darle la vuelta a una confusión que descansa por entero en la dificultad de identificar el objeto del deseo. Que sea difícil de identificar no implica que no esté ahí. Está ahí y su función es decisiva. En lo que a la angustia se refiere, consideren que lo que hoy les he dicho no es todavía más que acceso preliminar. El modo preciso de situarla, en el que entraremos a partir de la próxima vez, debe situarse entre los tres temas que vieron ustedes dibujarse en mi discurso de hoy. Uno es el goce del otro. El segundo es la demanda del otro. El tercero, que solo ha podido ser escuchado por los oídos más finos, es aquella clase de deseo que se manifiesta en la interpretación, cuya forma más ejemplar y enigmática es la incidencia del analista en la cura. Es la que hace que desde hace mucho tiempo les plantee esta pregunta. En la economía del deseo, ¿qué representa aquella clase privilegiada de deseo que llamo el deseo del analista? Este seminario se llevó a cabo el 5 de diciembre de 1962.